Bueno, la verdad que uno está animado, ¿no? Uno, cuando es la voluntad de Dios, ¿no? Pues, no, yo voy viviendo un tiempo, pues, la verdad que no es fácil, pero a la vez es muy fácil, ¿no? Es un tiempo especial donde, para ver realmente cómo yo ando, tengo que ver la palabra de Dios. Realmente, bueno, buenos días a todos. No sé si lo he dicho, pero muchas veces los nervios, pues... Pero hay una parte en este tiempo donde, pues como digo, si vamos a Efesios, en Efesios, en el 5 y en el 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? Y yo miraba en el 15, y dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, ¿no? Pero iba a Colosenses, si vamos a Colosenses 4, en el Colosenses 4, en el 5, nos dice, ¿no? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, dice, el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, dice, a cada uno, ¿no? Y yo la verdad que cuando dice andad sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, y dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, ¿no? Y la verdad que yo he tenido el privilegio, ¿no?, de poder, yo con otro chico, pues mirar la voluntad de Dios, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, tenemos un chico en casa. Pudimos hablar de la gracia, ¿no? Él estaba en un lugar, Pablo también estaba, dice, y que por gracia que hizo Jesús, lo llamó, ¿no? Y yo miraba esta parte, ¿no?, de la gracia, y si vemos en Juan 8, cómo Jesús con una mujer, ¿no?, con la mujer adúltera, en el 8 aquí había una situación donde dice que la habían pillado en acto de adulterio, ¿no? Y la ley de Moisés decía que había que apedrear a tal mujer. Pero aquí vemos la gracia de Jesús, cuando dice, en el 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, aquí ve la gracia, dice, ni yo te condeno. Nos decía la palabra de Dios y sazonada, ¿no? Y dice, ni yo te... vete y no peques más. Y yo veía la situación de este chico, ¿no? Donde la gracia nos llevó, y no solo eso, la sal es para lo corrupto, lo que está corrompido, para poder que no se corrompa más, ¿no? Echar la sal en la carne, que antiguamente, y se mantenía. Y yo miraba esta parte, ¿no? Yo miraba, digo, qué bueno, ¿no?, poder ver, porque dice en Mateo 5, en el 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Y yo miraba la palabra de Dios, porque la verdad que uno se tiene que identificar con la palabra de Dios, y dice que Pablo en Gálatas, en el 1:15, dice que desde el vientre de su madre, Jesús ya lo apartó, pero dice que por su gracia lo llamó.
Y yo miraba, ¿no? Yo miraba esta parte, ¿no? Como el mismo Pablo, había una situación donde Pablo y Silas iban de camino y una mujer endemoniada salió a ellos, ¿no? Y aquí tú ves el propósito de Dios. Dice que primero abrió el corazón de Lidia, dice que luego hubo una mujer que salió al encuentro de ellos. ¿Y dónde acabaron? Acabaron en la cárcel. Pero también puedes ver, ¿no? El mismo Pablo, viendo ese... Vamos a verlo mejor, y así, en Hechos 16. Aquí está la situación, dice en el 26, perdón. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos, dice, estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, ¿no? Y aquí tú puedes ver la gracia, ¿no? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, dice, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, dice, porque todos estamos aquí, ¿no? Y aquí podemos ver la sal. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿no? Y aquí tú puedes ver en Colosenses 4:6, ¿no? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo podéis responder a cada uno, ¿no? Y ese es mi ánimo, ¿no? Que podamos ver, ¿no? Que somos la luz, que somos la sal, que un día, pues, uno puede ponerse en el lugar de la mujer, ¿no? Pero que le dijo, vete y no peques más. Dice, yo tampoco te condeno. Y puedes ver a Pablo, con un hombre viviendo la misma situación que la hacía con los cristianos, los metía en la cárcel, los maltrataba, pero también viendo el qué, hablando de la gracia. Porque él cuando iba camino a Damasco dice que la gracia se le presentó. Y ese es mi ánimo en este día, ¿no? Que podamos entender de que su gracia nos alcanzó y su misericordia. Yo tengo que ver cómo me conduzco con los demás, ¿no? Uno tiene que entender de que dice que Pablo fue azotado por esa persona, metido en la cárcel en lo profundo, pero le dijo, no te hagas daño. Y estamos todos, ¿vale? Pues nada. La verdad que es un privilegio poder estar los hermanos juntos, adorando, alabando, estar en la presencia de Cristo. Y Jesús una vez más es como siempre nos llama, la reunión es todo lo que cuando Cristo convoca a su iglesia nos llama a ir a Él, ¿no? A ir a Él, ¿no? Jesús siempre decía, venid a aquel, a mí, ¿no? Venid a mí, todo lo que estáis que cansados y trabajados y cargados, y yo os haré que descansar, os haré descansar. Hace años vi en una iglesia, y en Murcia vi un cartel que ponía, venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os aliviaré, ¿no? Y es algo que me llamó atención, porque el hombre es muy dado en la religión, sobre todo,
el hombre busca un alivio de su conciencia, ¿no? A veces no quiere tener un amigo, no gusta cuando pasan cosas y vas y la cuentas a alguien y parece que cuando la cuentas parece que te sientes más aliviado porque la has contado, ¿eh? A veces, bueno, hoy en día está de moda los psicólogos, ¿no? La gente va y cuenta sus vidas y parece que salen aliviados, ¿sí o no? Pero no es el descanso que solo Cristo puede dar a una persona, ¿eh? Eso merece un amén. Amén. Solo Cristo puede hacer descansar a una persona, ¿no? Le da el descanso que necesita, ¿no? Y a veces el hombre se conforma con otra cosa, ¿no? Pero ha venido Cristo a este mundo. Cristo vino a salvarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que estar centrado a recibir todo lo que Cristo vino a darnos. Ni la mitad, ni un poco, ni lo que vino a darnos, ¿no? Porque todo es para nosotros y todo es para nuestro bien. Y todo lo hizo por amor a nosotros, ¿eh? Dice de tal manera, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? Fue la manera que Dios nos amó, que dio su Hijo unigénito. Lo dio, ¿por qué? Porque es lo que nosotros necesitábamos, ¿eh? Dios en su amor, viendo nuestra necesidad, esa misericordia a la que Dios se mueve, tiene que ver con de lo que somos, de lo que, en lo que estamos perdidos. Dice en un camino de perdición, y ahí Cristo nos ve y su amor se manifiesta y nos da lo que realmente necesitamos, que es su Hijo. Tú y yo pensamos que necesitamos muchas cosas, pero Dios sabe mejor que nadie que tú lo que necesitas es Cristo, porque solamente es el único que puede perdonar tus pecados, salvarte, dar descanso a tu alma y que un día puedes estar con Él por siempre en su presencia, ¿eh? Amén. Amén. Yo quería esta mañana compartir algo que bueno, me llamó. Vamos a abrir en el Evangelio de San Marcos. Y en el capítulo 8 y en el versículo 15. Dice Jesús aquí hablando con sus discípulos y les mandó diciendo, les mandó, ¿eh? A veces todo lo que Cristo nos habla realmente es un mandamiento, es algo que viene a nuestra vida, es una necesidad para nosotros. Y dice, y les mandó diciendo, dice, mirad, guardaos de la levadura. Guardaos de la levadura, y ahora le dice de los fariseos, ¿y de qué? Y de Herodes, ¿no? Y bueno, a veces la Biblia, si tú miras, podemos ver un poco lo que habla acerca de los fariseos, que un poco nos dice que la levadura de los fariseos era su hipocresía, y de otro sitio los discípulos, si lo leemos en Mateo, dice que entendieron después de que él les explicaba, entendieron que le estaba hablando de la doctrina, ¿no? De una falsa enseñanza que tenían los fariseos y Herodes, ¿no? Y eso de Herodes a veces, claro, te choca, porque la única imagen que tenemos de Herodes es de un rey malvado, de alguien malo, de alguien, y dices, pues, ¿cómo es? Pero sí que había unos que, la Biblia nos habla que eran herodianos, ¿no? Herodianos, que eran como de alguna manera, pues no sé, serán sus seguidores, no habla muy claramente qué es lo que realmente enseñaban, se pueden decir, pero sí que podemos ver un poco en la vida de este hombre, qué es cómo era su vida, ¿no? Pero no habla de la levadura. Y claro, si nosotros de repente nunca hemos estado, no leemos la Biblia o no estamos un poco sabiendo de lo que está hablando, a veces nos puede pasar como los discípulos que empezaron a pensar que él está hablando del pan. Ah, mira que se ha olvidado del pan, y no está hablando. Jesús quería aquí hacerle algo claro. Y la levadura en la Biblia siempre nos apunta
Dios le mandó a los pueblos de Israel cuando hacían la Pascua, cuando hacían, tenían que hacer panes sin levadura. Después también los sacrificios tenían que ser también sin levadura, ¿no? Eso de alguna manera para los judíos era, la levadura era la contaminación, ¿no? Representaba estas cosas, ¿no? Cosas que contaminan, cosas que traen una corrupción, ¿no? Como antes nos hablaba Ricardo, esa corrupción que hay por lo que el pecado trae, ¿no? Pero viene el Evangelio que quiere sanar esa situación, ¿no? A nuestra vida. Pero el pecado lo que trae corrupción, ¿no? Y Jesús aquí lo que realmente de alguna manera está diciendo es, mira, cuidado con el camino, que tienen esta gente, la manera que tienen de caminar, la manera que tienen de buscar incluso a Dios, la manera que tienen de hacer esos tipos, porque es un camino que equivocado. Es algo que no está bien. Y dice, guardaos de esta cosa, de no hacer ¿qué? De no hacer como ellos. Y les advierte y dice, cuidado, de no hacer como ellos. Vamos a ir un momento en 1 Corintios. Y aquí yo creo que para que el apóstol Pablo mismo, aquí un poco explica el tema de la levadura. Lo que decíamos antes, aquí me he apuntado yo, que simboliza el carácter contaminante del mal. El carácter contaminante del mal, la mala influencia. ¿Ves? Hay una mala influencia, ¿no? A veces el cristiano, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, la influencia de mi vida tiene que ser el amor de Cristo. Únicamente. Si yo dejo que estas cosas influyen en mi vida, puedo contaminar mi vida cristiana. Porque el cristiano es alguien que tiene que moverse, su fe, dice una fe que obra por amor. El amor de Cristo, decía apóstol Pablo, nos constriñe, ¿no? Nos empuja. Pero lo malo es que a veces, si no estamos como Jesús dice, cuidado con esta cosa, guardaos, es decir, guarda tu vida de esta cosa. Podemos fácilmente, aún como cristianos, a veces tener una influencia en nuestra vida que al final esa influencia es lo que nos hace realmente, lo que vamos a ver, nos aparta, nos aleja de lo que es de Dios. Hemos dicho 1 Corintios, capítulo 5, y aquí el apóstol Pablo trata una situación de un pecado en la iglesia, de algo que se toleraba, y él decía claramente que no deberían de hacerlo. Y en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Ellos habían llegado a un punto de, bueno, que no quiero pararme ahí, habían llegado a un punto de que confundían mucho lo que es la gracia realmente de Cristo, ¿no? Esa gracia en la cual estamos, donde sabemos que Cristo perdona nuestros pecados, ¿no? Pero dice, no sabéis, y aquí le dice, que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque en nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿no? Y la levadura, eso podéis leer en Éxodo, en capítulo 12, cuando habla de la Pascua, cuando Dios le dio los mandamientos, y en Levítico 2, y bueno, y hay otros sitios donde hablan de lo que estamos hablando, lo que Pablo aquí le está explicando, pero no tenemos tiempo de esta cosa. Pero un poco lo que tenían, cuando le decía Dios de hacer los panes, para ellos simbolizaba de alguna manera recordar que tenían que salir apresuradamente, ¿no?
Ellos tenían que preparar rápido lo que era el cordero que Dios les mandó, tenían que preparar los panes. Y Dios, de alguna manera, ellos antes de esa situación, antes de la Pascua, si leemos, el Abraham alguna vez de repente le venían de invitados, y él enseguida decía, venga, vamos a cocer unos panes que sin levadura. Era algo que para ellos era de hacer algo deprisa, al momento, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera los judíos cuando leían estas cosas, y eso no tiene que hablar a nosotros. Por eso tenemos que tener en mente. Dice apresuradamente. Les hacía ver que es algo que tienen que hacer deprisa. ¿Cómo tenemos que nosotros salir de pecado? Deprisa. Es deprisa. Tenemos que entender que cuando Jesús nos llama, y cuando nos llama a arrepentimiento es para salir ¿qué? Deprisa. Deprisa. Otra de las cosas que también le llama ahí, si lo leemos, no lo vamos a leer, pero si lo lees, si quiere alguien apuntar ahí en Éxodo 12, le llama, dice, pan de aflicción. Le llama pan de aflicción, porque de alguna manera tenían que acordarse, de alguna manera tenían que hacer un examen, un juicio para su vida. Representaba estas cosas. Tenía que ver con esto, tenían que entenderlo. Tenían que recordarse que Dios le estaba llamando de que salgan de la esclavitud, ¿no? De que a veces, que pronto nos olvidamos, ¿no? Vemos el pueblo de Israel, estando en el desierto, enseguida ya se había olvidado de dónde Dios le había rescatado. ¿Se acordaban de qué? De los pepinos, de los melones que se comían. ¿De qué nos acordamos muchas veces nosotros? Como, con qué rápido nos olvidamos. Y tenía que ver, dice, les hablaba de esto. Y es importante apuntarlo también, ¿no? Que era de hacernos un juicio, de examinarnos a nosotros, ¿no? Y también nos dice que estaba lo que decíamos antes, en Levítico 2 nos dice que era una cosa prohibida en los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios tipificaban a ¿quién? A Cristo Jesús. Y Él era ¿qué? Sin mancha, sin contaminación, sin pecado, ¿no? Él es el Cordero, ¿no? El Cordero de Dios, que quita todo el pecado, ¿no? Entonces los sacrificios no podían tener ninguna porque representaba esa contaminación, ¿no? Y aquí Pablo les dice, ¿no? Vamos a ver en el versículo 6 le dice, ¿no sabéis, le hace esa pregunta, que un poco de levadura leuda qué? ¿No? Toda la masa. Les hace, no, es como diciendo, no le deis menos importancia a las cosas de las que tienen. El pecado es algo, por muy a veces que nos parece insignificante, es algo que muy contaminante. Es algo, dice, que leuda todo, que puede contaminarlo todo, que puede, y dice, ¿no lo sabéis esto? Dice, entonces, ¿por qué no le dais la importancia a las cosas a las que tienen? Y a veces, andamos muchas veces en una vida, sobre todo como cristianos, muy a veces no le damos importancia a ciertas cosas. Y muchas veces no le damos importancia a ciertas cosas simplemente porque, pues, bueno, ahí la dejamos, bueno, no es tanto, ¿no? A mí siempre cuando viene a esa situación, y me acuerdo cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo glorifica a Dios. No dice, no todo, dice, yo no me dejaré dominar por nada, ¿no? Por ninguna cosa. Y a veces hay cosas, Pablo cuando decía todo me es lícito, no estaba hablando que todo es lícito, porque no todo es lícito, o todo es lícito. Pecar no es lícito, mentir no es lícito, robar no es lícito, hacer adulterio no es lícito, muchas cosas no son lícitas. Pablo no estaba hablando de que todo me es lícito dentro de lo lícito. Y hay cosas que para nosotros, claro, la vivimos, la hacemos como cristianos y decimos, bueno, ¿qué malo hay en esto? ¿No? ¿Qué malo hay en esto? No son cosas que, ¿no? Pero qué bueno es que podemos madurar en estas cosas y de verdad como un apóstol entender que a veces hay cosas que realmente si yo me dejo que dominen mi vida, puedan al final que servir para tropiezo al que tengo al lado, ¿no?
incluso en nuestro vocabulario, yo siempre lo digo, ¿no? A veces cogemos ciertas, ¿no? Tenemos cierto vocabulario y a veces no nos damos cuenta o somos gente de que a lo mejor tengo un carácter de bromista o de, ¿no? Y yo no, pero digo, alguno, ¿no? Y a lo mejor pasas por uno y dices, ¿qué pasa, gordito o tal? Y a lo mejor uno te se ríe, pero el otro a lo mejor se ofende, ¿no? Se ofende a estas cosas. Entonces estás tú con tu boca a veces, por eso dice que salgan toda la palabra que deshonesta de vuestra boca, todas las cosas que son a veces cosas que no le damos importancia. Pero aquí dice un poco y se leuda toda la masa, ¿no? Sigue hablando en 7. Así como, ¿no? Nos dice en 7, limpiaos pues de la ¿qué? De la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. ¿Cómo? Como sois, ¿no? Así como el pan sin levadura simboliza, ¿no? Simbolizaba ser libertado del Egipto, mediante el sacrificio de la Pascua, así también para los cristianos, ¿no? La iglesia también tiene que permanecer libre de la verdadera, de la levadura, porque ha sido separada del dominio del pecado y de la muerte por el sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? Por eso nos llama a eso. Así como dice, hay que separarse, tenemos que separarnos del pecado. Dice, ¿por qué nuestra Pascua es que Cristo, que fue que sacrificada por nosotros? Ahora dice, así que celebremos la fiesta. El cristiano tiene que vivir esta fiesta. Ellos la vivían una vez al año, pero nosotros tenemos que vivirlo continuamente, porque Cristo es nuestra Pascua. Y tenemos que celebrarlo en nuestra vida. ¿Cómo? Pues no viviendo en el pecado, separándonos del pecado, alejándonos del pecado, quitando todo lo que tiene que ver con la maldad. Ese tiene que ser el cristiano, celebrando. A mí me gusta cuando dice esto, celebrando esto. ¿Por qué? Porque yo quiero celebrar a Cristo, ¿no? Y celebro a Cristo no con levadura. Celebro a Cristo realmente cuando comprendemos que Cristo vino a acabar con el pecado, a clavar el pecado en la cruz, y cuando yo comprendo que esa es su obra que quiere hacer también en mi corazón, quitar esta cosa, acabarla, sacarla de mí, y me hace ver claramente de que si esta cosa yo la dejo, son que contaminan. Y le decía a Cristo lo que leemos en el tal, guardaos de la levadura. Y decía algo de Herodes, ¿no? Así que, no lo que digo, celebremos, ¿no? Ahora dice, ¿cómo tenemos que celebrarla? Como nos decía, no con vieja, ¿qué? No con vieja levadura. Y cuando dice no con vieja levadura, dice, no la celebras con las cosas que hacías antes. Se supone que una persona, cuando nos arrepentimos, que dejamos el pecado de atrás. A veces antes de conocer a Cristo, yo eso lo he visto, muchas personas antes de conocer a Cristo, a lo mejor hasta de alguna manera, si podemos decir de alguna manera, se ganaban el pan de una manera deshonesta, ¿no? ¿No? A veces, ¿no? Podemos seguramente más de uno aquí dar testimonio, y, ¿no? de una manera deshonesta. Y a veces, claro, estamos pero ahora Cristo nos ha llamado. Y hay cosas que yo no puedo seguir como antes. Hay cosas que tengo que dejarla, ¿no? Y son claramente, ¿por qué? Porque veo en la Biblia que Dios me dice, no, eso no me agrada. No me agrada. Tengo que cambiar de vida. Dice, no con vieja, no puedo celebrar a Cristo. Es decir, Cristo me salvó, pero yo sigo haciendo algo de que sé que simplemente porque lo hacía antes y porque el vecino lo hace y porque el otro lo hace. No, tenemos que dejarlo. Por eso no con vieja levadura, no con las cosas de antes, no con las cosas que yo hacía antes. Eso tengo que dejarlo. Pero no solamente dice esto, ni tampoco dice con levadura de malicia y que de maldad, que tiene que ver con la corriente de este mundo, con todo lo que a veces ese mundo, ¿no? Pablo por algo dice, no, despojaos, ¿no?
dice, no dejéis que de contaminarnos, no dejéis que no os conforméis con este siglo, que no cojamos la forma de este siglo, sino que renovaos en vuestra manera de pensar. Necesitamos ser renovados por Cristo, renovados en la Escritura, empezar a ver. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo continuamente te va a querer presentar lo malo como bueno, continuamente. Y si yo no estoy, si no busco realmente de ver, no voy a celebrar a Cristo correctamente. Sin darme cuenta voy a estar muchas veces envuelto en cosas, ¿no? Vamos a ver, eso es un poco que hemos visto lo que es. Pero vamos a ver eso, un poco lo que nos habla la Biblia acerca de la vida de Herodes. Y ahí podemos ver esa levadura que muchas veces yo creo que sobre todo lo ves en muchas personas cuando escuchan el Evangelio, cuando Cristo, cuando el Evangelio viene en nuestra vida, cuando Dios nos llama al arrepentimiento. Pero también a veces puede ocurrirnos como cristianos, que aún como cristianos a veces nos pasa, nos ocurre, que Dios, lo que estamos hablando, te dice, celebra a Cristo, pero sin levadura, sin nada. Y a veces, bueno, un poco de levadura, no pasa nada. Sí pasa, dice, de leuda toda la masa. Y toleramos a veces cosas. Y hay ahí una falsa confianza, donde no nos damos cuenta, pero al final nos alejamos de tal manera que al final hacemos aún cosas que a veces decimos, no, esto jamás. ¿Por qué? Porque toda nuestra confianza está en nosotros mismos, en mi persona, en lo que yo soy, en lo que yo... Por algo apóstol Pablo también a esta iglesia le dice, mira, que se piensa estar firme, que mira, que no caiga. Hay una firmeza en el cristiano, pero es una firmeza en Cristo. No está en mí, no está en mis convencimientos, porque yo puedo estar convencido de muchas cosas y tal, pero no está ahí mi fuerza, está en Cristo. Y si el momento que yo no creo a Cristo, y cuando Jesús me habla, cuando Cristo me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y a veces cojo yo por coger ese camino por mi propio, yo cojo las riendas, pues es muy fácil de embarcarnos. Por eso Jesús realmente le dice, guardaos de esa situación, porque es una levadura. Es una levadura que es algo muy poco, que a veces no le damos importancia, pero dice que leuda toda la masa. Dicen que me lo había también apuntado, una de las cosas que hacían los judíos, dice que se ponían una semana antes de empezar a hacer la fiesta de la Pascua, dice que se ponían meticulosamente a limpiar todo, de que no había ni siquiera una migaja de pan leudado o cualquier cosa que tenía que ver con levadura. Fíjate si lo hacían, ¿no? Y por eso también Dios por medio del profeta Sofonias le dice una palabra, dice, yo os examinaré pero con linterna, haciéndole un poco, les hacía ver esa parte, que vosotros parece que examináis mucho, pero realmente no examináis bien, porque podemos ver también cómo Cristo murió en tiempos de ¿qué? De la Pascua mismo, cómo celebraban la Pascua, aparentemente con todas las ceremonias, con todas las cosas, pero mataron el dador de la vida, al que realmente le podía librar de sus pecados. La celebraban, pero en su corazón estaban como contaminados. Herodes mismo, ese mismo Herodes, dice que estaba celebrando también la Pascua, porque dice que estaba ahí en Jerusalén, porque era el gobernador de Galilea, ¿no? Pero dice que estaba ahí, y cuando se enteró Pilato que estaba ahí, dice, pues vamos a mandarle a Jesús, como se enteró también que es Galileo, pues a Pilato que estaba ahí, ¿a qué hacía? Celebraba la Pascua. Tú fíjate, un hombre malvado celebraba algo, pero realmente su corazón ¿cómo estaba? Lejos. Y eso no tiene que hablar, que muchas veces nosotros podemos estar celebrando a Cristo, pero con levadura, con cosas que no está bien en nuestra vida. Vamos a ir
en el Evangelio de San Marcos, otra vez, en el capítulo 6. Tenemos que ver que cuando Jesús hablaba de guardaos de levadura de los fariseos, y también habla de los saduceos, es como que eran corrientes que representaban de alguna manera personas que de alguna manera se acercaban a Dios, pero Jesús realmente de una manera que incorrecta, de una manera que no estaba contaminada, pero tenía seguidores, ¿eh? Y a veces eso es algo que puede estar en nuestro corazón. Jesús dice, guardaos de seguir esta manera, seguir esta cosa. Y aquí vamos a ver este hombre, Herodes, porque él de alguna manera dice que estaban hasta enemistados porque solamente se pusieron de acuerdo, ¿sabes cuándo? Solamente para matar a Jesús, con Pilato. Pero dice que estaban enemistados y realmente la enemistad que tenía con Pilato era, ¿sabes por qué era? Porque él continuamente hacía plegarias por el pueblo, como que de alguna manera defendía la religión del pueblo y tal, y parecía como un hombre religioso. Por eso digo que es una situación, pero aquí nos habla de cómo era su vida. Entonces, a veces nosotros podemos andar también así en las cosas de Dios. Dice Cristo, guárdate de estas cosas. Y empieza a decir en 6:14, huyó el rey Herodes la fama de ¿qué? De Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado ¿de qué? De los muertos. Es muy interesante siempre ver que acerca de Jesús la gente puede escuchar muchas cosas que dicen, ¿no? De Jesús, que es esto, que es lo otro, que es no sé qué, pero ¿cómo le cuesta al hombre creer qué es lo que la palabra de Dios declara que es? Que es el Hijo de ¿qué? De Dios, que vino a este mundo a quitar el pecado. ¿Eh? Y si realmente creemos eso, es cuando realmente somos libres. ¿Eh? Pero como el hombre siempre, continuamente, como Jesús es esto, es el otro, que sí, siempre lo es. Qué difícil es, ¿no? Cómo nos cuesta al hombre creer realmente a Dios, creerle a Él. Y dice que ha resucitado, dice porque el mismo Herodes había enviado y ha prendido Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado, ¿no? Dice por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de ¿qué? De tu hermano. Y aquí vemos un hombre, si leemos hasta aquí, después lo vamos, pero dice que un hombre que estaba un poco como de alguna manera atacado por su conciencia, ¿no? De haber hecho algo y de repente escucha de Jesús y fíjate lo que empezó a pensar, dice, Juan Bautista ha resucitado, ¿no? Ha resucitado, ¿no? Porque él le había metido en la cárcel y vemos una persona que se sentía mal por lo que había hecho, ¿eh? Y empezaba a ver como, si nosotros lo podemos decir un poco en más cotidianamente, o no sé cómo decirlo entre nosotros, parece ver que empiezas a ver fantasmas por todos lados, ¿no? Parece que todo es, ¿no? Todo ya es, pero porque muchas veces andamos así porque nuestra conciencia nos acusa de algo, nos acusa y sabemos y escuchamos la palabra y empezamos a veces tener por algo es, vemos este hombre y eso no es el primero que vemos así. Vemos en el Antiguo Testamento, es rey Saúl,
también le pasaba algo parecido con David. ¿Os acordáis? Continuamente, David ni siquiera, pero él estaba ahí continuamente paranoiado con él, si podemos decir, ¿no? Y aquí vemos a este hombre en esa situación. Vamos a leer algo. El otro día se nos hablaba cómo nosotros atesoramos, ¿no? Atesoramos ira para la día de ¿qué? De la ira. ¿Pero quién lo hace? Nosotros mismos por nuestra actitud. Pero aquí vamos a ver que Dios tenía un interés realmente en la vida de este hombre. Por eso Juan Bautista se le acercaba y le llamaba al arrepentimiento. Por eso el Evangelio viene a tu vida o a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú salgas de donde estás. Quiere que te arrepientes, que tú puedes volverte a Dios. Y ese es Dios quiere prepararte para salvación. Quiere prepararte para lo que tiene para ti preparado. Pero nosotros muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Como se nos habla, nos preparamos. Nos preparamos, pero realmente para el juicio. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 3. Aquí el capítulo 3 de Lucas no habla de las predicaciones que tenía Juan Bautista, que llamaba al pueblo a arrepentimiento, a preparar el camino al Señor. Y bueno, en versículo 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba, eran exhortaciones, pero las exhortaciones son correcciones, pero que te animan a ¿qué? A que cambies. Que cambies. Y son buenas que, con muchas exhortaciones, dice, anunciaba que las buenas nuevas del pueblo, que son buenas noticias, aunque a nosotros nos parecen otra cosa, pero son buenas noticias. El amor de la verdad viene a nuestra vida. El amor de la verdad que nos llama, con esa cuerda de amor, a arrepentirnos, a volvernos a Dios. Y dice que anunciaba las buenas nuevas. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo, ¿qué dice también? Reprendido por el Juan por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, y de todas las que también maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, ¿qué dice? Añadió más esta. Encerró a Juan, ¿en qué? En la cárcel. A vez de volverse, ¿qué lo que hizo? Añadió. Y a veces, claro, este hombre tenía, en su poder podía permitirse de hacer lo que hizo. En su poder. Encerró a Juan en la cárcel. ¿No? Lo hizo. Ahora, a veces parece que eso puede ser algo que es lejano a nosotros. Pero ¿qué hago yo cuando el Evangelio me llama? Muchas veces añadimos pecado. ¿Sabes cómo? Cerrando nuestro oído, cerrando nuestro corazón a lo que Dios nos habla, hasta el punto que tal, pues, ignorando la persona que cuando me alejo. Bueno, ese actuó según el poder que tenía. Yo no sé hoy qué es lo que tú te sientes que tienes, pero ten en cuenta que son buenas noticias para tu vida, que Dios está interesado. Dios estaba interesado en este hombre. Juan Bautista se acercaba, le reprendía, le decía, dice, no te es lícito esto. Le hablaba de la vida que llevaba, dice, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Pero dice que a vez de hacer esto, dice, añadió. Y a veces es como hemos leído el otro día en Romanos, añadimos, atesoramos ira para el día de ¿qué? De la ira de Dios. Atesoramos. Vamos a volver en Marcos. Capítulo 6. Jesús le dijo al pueblo, a los judíos que habían creído en él, dice, si permanecéis en mí, en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y también le decía, mi palabra no tiene cabida que en vosotros. Y cuando Jesús se refería de que la palabra de Dios no tiene una cabida en su vida, no era de que no tenía un hueco, porque ellos estaban llenos de palabra de Dios, pero la palabra de Dios no ocupaba el lugar que tiene que ocupar en su vida, en su corazón, que es de gobernar, es de realmente de tener el sitio que le corresponde. A veces este hombre le pasaba lo mismo. Él de alguna manera quería controlar. Eso es lo que representa muchas veces. Ahora lo que vamos a ver. Estaba ahí con el Juan Bautista, pero yo soy quien controla, yo soy quien posee. Y a veces esa es nuestra actitud. Por eso digo que a veces añadimos. Dios nos llama a arrepentirnos y nosotros empezamos a controlar. Empezamos de alguna manera estar por encima de lo que Dios nos está hablando. Vamos a leer. Dice en 19, pero Herodías, que era la mujer por la cual le arrepentía, dice, la acechaba y deseaba que matarle y no podía. Dice que ella lo que quería es acabar con Juan el Bautista por lo que tal, pero ¿qué? Pero no podía. ¿Ves? Ahí podemos ver cómo nos dice, el pecado está a la puerta. Está ahí. Y a veces nosotros pensamos que podemos dominar estas cosas. Pero aquí lo que hemos de decir, Cristo es nuestra Pascua. La única manera de que una persona puede vencer el pecado, puede ser libre de pecado, es por la sangre de Cristo. Es por la sangre del Cordero. Es como nosotros podemos, es por la fe en Cristo vencer esta cosa. Nunca no pienses que tú puedes manejar. Este hombre se pensaba que manejaba la situación. Herodías quería matarle, pero él, lo vamos a ver, dice porque Herodes, ahora dice, pero no podía, ¿por qué? Había una razón. Dice, porque Herodes, ¿qué dice? Temía a Juan, sabiendo que era un varón que justo y santo, y guardaba a salvo, y también dice, y oyéndole, se quedaba muy perplejo y le escuchaba también, dice, ¿de qué? De buena gana. Podemos ver ahí ese corazón adulterado por la levadura. ¿Lo podemos ver? Una persona que aparentemente no habla de que tenía temor, pero era un temor, ¿no? Dice, si tú crees en Dios, decía apóstol Santiago, bien haces, ¿no? Pero también dice que los demonios creen y ¿qué dice? Y temblan de miedo. Ellos sabían muy bien por qué tenían ese temor. Y a veces ese hombre pues tendría su temor en esa situación. Dice que temía a Juan. Sabía que era un hombre que sabía discernir, que era un hombre que justo y santo. ¿Eso qué no quiere decir? Que sabía de sobra que lo que le estaba hablando estaba correcto, que está bien. Y ahí estaba escuchándole. Dice que se quedaba perplejo. ¿Qué es perplejo? ¿Qué es quedarte perplejo? ¿No? A ver, hasta donde yo entiendo es que te quedas en una situación que te quedas perplejo, es como quedarte con duda, ¿no? Es quedarte pues, no sé si ahora hacer esto o hacer lo otro. Se quedaba como, se quedaba perplejo. Y le escuchaba de buena gana. Pero ahí había algo muy claro, que Dios le hablaba claramente lo que tiene que dejar, que lo que tenía que hacer, que tenía que arrepentirse, que tenía que volverse a Dios, que tenía que convertirse, realmente convertir su vida, dejar de confiar en lo que confía y confiar en Cristo. Tenía que hacerlo. Dios le hablaba claramente, no era algo, pero a veces nosotros, de alguna manera, tenemos ahí la palabra, y ya lo digo, no es la situación de tal que tenemos encerrado, pero bueno, a ver, y siempre parece que estoy buscando algo, y a ver si encuentro algo que de alguna manera permita lo que Dios me dice claramente que no. Y venga, y otra vez, y otra vez, y estamos y otra vez, y muchas veces, y vamos a la palabra con ese temor, con esa actitud, pero es una actitud muchas veces de nada, porque al final necesitamos arrepentirnos. Y es una actitud de levadura, es una actitud de engaño.
es una actitud que contamina nuestra vida y que tarde o temprano, eso se va a manifestar. Pero se pensaba de que controlaba la situación y a veces no pensamos que controlamos la situación. Pensamos que tenemos un control sobre lo que nos ocurre, lo que nos pasa. No, yo no necesito arrepentirme y tal, y seguimos ahí, en nuestra situación. Hay un proverbio, el 29. Quiero leerlo porque es importante, porque el siguiente versículo, el 21, nos habla de, pero vino un día oportuno. Y ese día va a venir. Cuando menos uno que se piensa que controla, eso es lo que nos hace la carne cuando uno confía en la carne. Y te digo, ya no tiene que ver, está claro que aquí estamos hablando de algo que pecaminoso, de algo, pero a veces hay cosas, qué peligroso es cuando uno está confiado en uno mismo. Por eso Jesús dice, al que no se niega, ¿qué? A sí mismo, y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. Es cuando no nos negamos, cuando seguimos confiando en nuestras fuerzas. Le pasó hasta apóstol Pedro, ¿os acordáis? ¿Qué decía? Yo contigo hasta la muerte jamás, pero estaba confiando ¿cómo? En su propia capacidad, en lo que él pensaba, pero llegó un momento de que negó a Jesús, y ahí vemos cómo Cristo lo restauró, pero Cristo mismo se lo dijo. Dice, Satanás ha pedido zarandeaos, como el trigo. Dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe, ¿qué? Qué bueno es que él se pudo encontrar con la gracia y comprender realmente que si podía estar de pie ya no era porque él experimentó en su propia carne de que no son sus fuerzas, sino es la oración de ¿qué? De Cristo. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué? Confirmes tus hermanos. Y era una experiencia que tuvo que, para comprender que no son mis fuerzas, que no es mi compromiso. A veces decimos, no, yo tengo un compromiso con Dios. Claro que tenemos que tener un compromiso con Dios, pero tenemos que entender que no es mi compromiso lo que me va a hacer que yo venza, sino la sangre de Cordero, la sangre de Cristo. Y si yo no voy con fe, y realmente veo que tengo que celebrar a Cristo así en mi vida cada día, puedo engañarme. Puedo ser engañado. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, guardaos de estas cosas. 29, 1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, es decir, que el hombre que Dios le reprende, que nos reprende para volvernos, dice, pero a vez de volverse a Dios, ¿qué? Dice, se endurece en su corazón. Es lo que hizo, encerró, es lo que te digo. Se endureció en su corazón, es lo que dice, endurece su cerviz. ¿Qué dice? De repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué? Medicina. Dice de repente. ¿Qué nos habla la palabra de repente? Que cuando menos te esperas. Ahí donde te crees tú que estás ahí en tus, dice cuando menos te esperas. Volvemos en Marcos 6 y en el 21 leemos, dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba unas cenas a sus principales tribunos y los principales de Galilea. Ahora dice que vino un día oportuno. Ese día va a ocurrir. Y ahora él se va a ver hacer algo que él no quería hacer, pero acaba haciéndolo. Esas cosas, cuántas cosas que a veces dejamos, esos pequeños, decimos, no, eso no pasa nada, y te se advierte y dice, mira que eso te va a llevar a esto, te va a llevar, no, Jesús jamás, ¿qué dices? Pero no es porque Dios no lo advierte. Y decimos, no, esto yo no lo haré jamás. Pero dice que viene un día oportuno y al final acabó ¿qué? Haciendo, se vio atado, ¿no? Atado. Porque nunca tenemos que olvidar que lo que hemos leído, el propósito de Herodes que era matarle. Es ese propósito del principio de Dios, es que alejarnos de Cristo. Dice que hizo una fiesta
y en 22, entrando la hija de Herodías, danzó. Y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Lo juró delante de todas las personas. En una situación donde, claro, aquel tiempo que un gobernante dice una palabra que jura delante de todo, tenía que cumplir con lo que había dicho. Y de repente, claro, él no, llevado por la situación, por la fiesta, por todo lo que tal, no, y de repente va la hija y le dice a la madre: ¿qué pido? Y ella dice: pues lo que yo quiero, la cabeza de Juan Bautista. Y ella va y le pide dice: quiero la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Y en 26 nos dice: el rey se entristeció ¿qué? Mucho, por causa de ¿qué? Del juramento y de lo que estaban con él en la mesa. No quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y guarda fue y decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato, le dio a la muchacha y la muchacha se lo dio a su madre, ¿no? Y ahí vemos, este hombre al final ¿qué? Lo hizo. Al final pasó lo que pasó y todo era, pero ahí vemos un poco esa levadura, dice la levadura de Herodes. Vemos esta levadura de un hombre que parece que muchas veces quiero las cosas de Dios, parece que hay cierto temor, parece que hay ciertas cosas, pero Dios nos llama a arrepentirnos, nos llama a volvernos a Él, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidarnos que cuando nos habla de la levadura, nos habla de qué, de salir a qué. Cuando se nos llama arrepentimiento, salir de qué, de prisa. Hay que salir de prisa. Si nos dejamos, al final siempre, eso hay que salir. Cuando Dios nos habla es para que reaccionemos, para que lo hagamos. No habla de este pan de aflicción, de examinarnos. De como Pablo mismo dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Necesitamos examinarnos. Necesitamos realmente mirar en nuestra vida estas cosas. Y tener muy claro que no hay otro sacrificio. No dejemos que el pecado nos engañe. No hay otro sacrificio. No hay otra manera de salir, no realmente responder a Cristo. Responder a Cristo, ¿no? Él es nuestro sacrificio, no hay otro. No podemos celebrar la Pascua de Abraham. Este mismo hombre estaba ahí celebrando la Pascua. Y al final hasta su enemistad que tenía aparentemente con él, al final se hicieron amigos por acabar con Cristo. Esa es la influencia de que la maldad en nosotros siempre nos va a llevar a negar a Cristo, a alejarnos de Dios. A realmente, bueno, este hombre tuvo, al final por eso, tuvo un final fatal en su vida, ¿no? Pero Cristo nos llama y nos dice: deprisa, sal de donde estás, arrepiéntate, vuélvete a mí. Yo di mi vida en la cruz para que tú puedas ser salvo, para que tus pecados puedan ser borrados, para que el pecado no se enseñoree más de ti, para que podamos vencer en el sacrificio de Cristo. Amén. Yo creo que podemos orar y pedir a Dios que una vez más escuchar claramente su voz y responder, ¿no? Porque cuando Dios nos llama es para que respondamos, poder responderle a Él. Y Señor, yo no quiero seguir en ese camino, quiero guardarme de todo lo que tú me das. Quiero celebrar a Cristo, si somos cristianos, celebrar a Cristo, pero sin vieja levadura, ni con levaduras de este mundo que continuamente quieren contaminar nuestra vida. Amén.
no se eleve mi corazón. Que soy